Muy bien, hermano. Pues hoy en esta noche quiero compartirles un tema. Se llama Aprendiendo a discernir. Quiero explicar un poquito, aunque yo sé que muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo en el Evangelio y saben lo que es el discernimiento, pero hoy en estos tiempos necesitamos poder estar enfocados en realmente escuchar la voz de Dios, discernir los tiempos, tomar decisiones sabias. Entonces, quiero explicar un poquito este tema porque me interesa mucho que la iglesia sepa discernir lo que está pasando en lo espiritual, en todas las esferas, para que podamos tomar buenas decisiones a raíz de la escritura. Y el tema de hoy es aprendiendo a discernir, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Así que quiero dar esta pequeña enseñanza y después tendremos un tiempo de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, un comentario, habrá tiempo para ello. Y bueno, lo primero que quiero es iniciar con una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon hablar de discernimiento? O sea, hablando de una enseñanza, aunque yo lo he compartido 3 veces en la iglesia, en el lapso de que inició la iglesia, pero en general, ¿cuántas veces escuchamos estas enseñanzas en las iglesias? Porque no es un tema muy popular en este mundo, ¿sí? Sin embargo, es probable que ninguna otra generación haya tenido tanta necesidad de discernimiento como la nuestra. Hoy no es tan fácil tomar decisiones sabias, aunque tenemos la escritura, tenemos el Espíritu Santo, pero nos damos cuenta que muchos en nuestras iglesias se están equivocando en tomar malas decisiones, que los llevan a crisis, a problemas, a divorcios. Entonces, todo esto es por la falta de conocimiento bíblico, ¿sí? Tenemos mucha información. Si ustedes se meten a la computadora, hay un mar de información ahí, pero nos falta el entendimiento y la sabiduría de Dios para poder tomar buenas decisiones. Y bueno, pero ¿cómo vamos a saber qué es verdad y qué no es verdad, ¿sí? O qué es mentira, si solamente basamos nuestras ideas o formas de actuar de acuerdo a cómo fuimos formados secularmente, a lo mejor nuestra familia, nuestros hábitos, ¿sí? Y la falta de discernimiento hace que las personas vivan abrumadas por las deudas, los problemas, los conflictos interpersonales y además les resulte difícil diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, si se fijan, hoy encontramos mucha gente emproblemada. Y si leemos la escritura, ahí encontramos soluciones para evitar esos problemas. Por ejemplo, mucha de la gente está problemada económicamente porque no toma decisiones correctas, ¿sí? A veces problemas en la familia, en el matrimonio, hay mucha gente que se está divorciando, problemas con los hijos, y no porque no haya conocimiento o enseñanza de parte de Dios, sino que no somos sensibles, no nos metemos a estudiar o no obedecemos lo que Dios dice. Cada vez vivimos como en la época de los jueces de Israel, ¿sí? Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, eso es lo que hoy la gente hace. Cada quien dice, yo hago con mi vida lo que quiero, y lamentablemente eso trae consecuencias muy, muy desagradables y que nos llevan a perder muchas cosas, y entre ellos la familia, la salud, la paz. Eso es algo muy lamentable, que perdamos la paz. Y el discernimiento no es opcional para nosotros como hijos de Dios, es necesario. Necesitamos tener discernimiento en todo y que Dios nos ayude a poder tomar decisiones correctas, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué es discernir? Bueno, en el Antiguo Testamento existen 2 palabras. Una es bin, que significa entendimiento, separar, considerar y ser prudente. Esto es cuando esta palabra se aplica en diferentes contextos, ¿sí? Cuando habla del entendimiento o separar una cosa de otra o considerar una opción u otra opción, está hablando del discernimiento o la prudencia, ¿sí? Y la otra palabra es ben, que significa entre, cuando tienes opciones, o distinguir, o entre varias opciones. Entonces, este es el contexto del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay una palabra en griego que es diacrino, ¿sí? Significa hacer diferencia, hacer una separación o hacer una distinción. Significa entonces, si lo enfocamos en la escritura, si queremos un término más bíblico, entonces sería discernimiento, es la capacidad de pensar bíblicamente acerca de todas las áreas de la vida. Es esa capacidad que nos ayuda a poder entender, a poder discernir, poder juzgar y poder tomar una decisión basada en la escritura. Eso es lo más importante que nos da el discernimiento, ¿sí? Ahora, el discernimiento espiritual es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y aquí está la clave. ¿Cómo puedo yo ver o cómo puedo pensar como Dios piensa desde un mundo que simplemente ha rechazado a Dios o le da la espalda a Dios? Si se fijan,
mucha de la tendencia en la filosofía, en la educación, en mucho de lo que se hace, no está basado en lo que dice la Escritura. Hoy más que nunca hay un rechazo hacia la verdad de Dios, a la verdad que tiene que ver con los principios establecidos por Dios. Hoy la gente dice, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, y entonces el tomar decisiones fuera de lo que Dios dice, eso es lo que ha llevado al mundo a estar de cabeza. El Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas para que seamos capaces de ver más allá de lo evidente y podamos ver la diferencia entre el error y la verdad, lo bueno y lo malo, o lo bueno y lo mejor, y la voluntad de Dios y la del hombre. Y se fijan en el segundo punto, es lo bueno y lo mejor, porque lo bueno y lo malo es muy fácil de diferenciar posiblemente, pero lo que es bueno y lo que es mejor, habría que, aquí se ocupa mucha capacidad, porque te pueden ofrecer un trabajo que es bueno, pero tienes que decidir entre si lo que es bueno y lo que es mejor para ti. O no, en alguna otra actividad, esto me conviene o no me conviene, ¿por qué sí, por qué no? Y bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ese es el discernimiento que Dios quiere que desarrollemos, y la Escritura nos dice que lo podemos hacer, y ahorita vamos a ver cómo podemos hacerlo. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, examínenlo todo y quédense con lo bueno, ¿sí? ¿Por qué tenemos que examinar? Yo me imagino cuando el examinar, siempre imagino una lupa o un microscopio para poder ver a detalle, a observar, es examinar minuciosamente todo, ¿sí? Y dice que nos quedemos con lo bueno, aún en una enseñanza bíblica. Bueno, bíblica me refiero que porque vas a la iglesia, pero muchas veces hay enseñanzas que están fuera de lo que Dios dice, ¿sí? Hace rato yo estaba haciendo una compra a un proveedor y él traía muchos llaveros, y dentro de los llaveros había muchas frases que muchas ni siquiera son bíblicas, y una que me llamó la atención, que decía, es mejor un buen ateo que un mal cristiano. Y yo digo, ni una cosa ni la otra es buena, o sea, como que es buen ateo y eso es bueno, y un mal cristiano es malo, o sea, las dos son malas, pero si se fijan, a veces podemos mezclar cosas del mundo y eso se puede llevar a veces a la iglesia, y eso es bien peligroso. Lo que tenemos que hacer es tomar la Escritura y que sea prácticamente que Dios nos habla a través de ella. Eso es lo que sí tenemos que aprender a hacer, y eso es parte del discernimiento también, para saber escuchar la voz de Dios. Si yo quiero distinguir entre lo que es correcto e incorrecto, en este caso vamos a suponer un billete, ¿sí? La mejor forma de reconocer un billete falso es tener conocimiento del billete verdadero. ¿Qué es lo que hacen muchas veces los bancos? Ellos cuentan, revisan los billetes verdaderos y de repente le ponen un billete falso. Ellos lo van a identificar inmediatamente. ¿Por qué? Porque saben cómo es el verdadero. Bueno, esto aplica a nosotros. Cuando tú sabes lo que dice la Escritura, cuando tú estás familiarizado con la voz de Dios, con la voluntad de Dios, cuando alguien te comparte algo, ya sea una predicación o lees un libro, si tú te das cuenta que hay algo que no va acorde a la palabra, inmediatamente lo vas a identificar. ¿Por qué? Porque estás familiarizado con la Escritura. Amén. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, que podamos estar siempre atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero necesitamos conocer su voz, conocer su voluntad y qué es lo que dice Dios en su palabra. Entonces, esa es una forma de poder diferenciar nosotros lo que Dios quiere. Ahora, la necesidad de discernimiento. ¿Por qué necesitamos discernir? Bueno, vayamos, mire lo que dice Isaías 5:13. ¿Alguien que lo lea, por favor? Isaías 5:13. Lo leo, pastor. Adelante. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, discernimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Muy bien. Hay otro pasaje en Oseas que se parece a este. Mi pueblo fue cautivo porque no tuvo conocimiento, o otra vez dice porque no conoció a Dios. Y nosotros, hermanos, podemos estar llenos de muchas cosas de la Escritura y sin embargo estar perdidos, no porque Dios quiera, sino porque a veces, teniendo el conocimiento de Dios, no lo aplicamos. Y es lamentable. Si se fijan, un concepto de pecado es el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces sabemos lo que es correcto y hacemos otra cosa? Entonces, aquí la falta de discernimiento llevó al pueblo de Israel cautivo, ¿sí? Ahora mucha gente está cautiva también por la televisión, por las falsas enseñanzas. A mí me da a veces tristeza ver cómo la gente se emociona viendo predicadores famosos, pero que a veces no disciernen las enseñanzas, que no son bíblicas. Hablan cosas muy bonitas. Mire, por ejemplo, no voy a hablar más del pastor, pero viendo sus ejemplos, el pastor Dante Gebel, por ejemplo, predica muy bonito, pero a veces no cita mucho la palabra, ¿sí? Da muchos ejemplos, películas, esto y lo otro, y a lo mejor hace una buena aplicación,
pero no encontramos la palabra. A veces en sus sermones no encontramos casi nada de palabra, algunas sí, algunas veces no. Y hay gente que le encanta y digo, bueno, es respetable, pero en el caso mío, yo escucho a lo mejor una predicación, dos, pero digo, yo necesito un alimento, yo necesito palabra, yo necesito que Dios, que me enseñen palabra, y entonces uno tiene que ser muy selectivo. Yo me imagino que si tú eres selectivo con lo que comes, con lo que vistes, con lo que haces, pues también tienes que ser selectivo con lo que entra a tu mente y a tu corazón. Entonces, ahí nos habla de discernimiento. Ezequiel 44:23 dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y no limpio. Esto se lo dijo Dios a los sacerdotes, ¿sí? Ellos tenían que enseñar al pueblo. Entonces, ese es el trabajo a veces de nosotros como pastores o como maestros, de enseñar a la gente a diferenciar, a distinguir, a discernir, incluso a discernir los tiempos, ¿sí? Efesios 5:10 y 11 dice, comprueben lo que agrada al Señor. Entonces, cuando habla de la voluntad de Dios, es importante que la conozcamos, pero comprobemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y lamentablemente mucha gente no invierte tiempo en buscar la voluntad de Dios. Buscamos otras cosas. Hay gente que se dedica a lo mejor a invertir tiempo en su cuerpo, en estar bien, en leer, en viajar, en tener buena casa. Eso es bueno. Pero qué mejor invertir tiempo en buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, invertir tiempo en lo que le agrada a Dios. Eso es necesario y es relevante para nosotros. Y muchas veces buscamos solamente lo que nos agrada. La iglesia evangélica moderna ha producido una generación de creyentes tan centrados en sí mismos que no pueden tener discernimiento. Hoy todos decimos yo, después yo y primero yo. ¿Por qué? Porque la gente o el mundo nos vende la idea de que primero somos nosotros, ¿sí? Dicen por ahí, primero mis dientes, después mis parientes. Es una frase como que del mundo, pero muchas veces la gente la usa como una verdad, ¿sí? A mí no me importa cómo estén los demás, con que yo esté bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La iglesia cristiana moderna es lo que está haciendo. Está más centrada en sí mismo, que no le importa lo que esté pasando en los demás, o no están centrados en la voluntad de Dios. Solo les interesa el beneficio personal, incluso en aspectos espirituales. Hay mucha gente que no se involucra en la iglesia porque no quiere un compromiso con Dios, menos con la iglesia. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De egoísmo, de estar fuera del propósito de Dios. Estamos centrados en nosotros mismos. Por eso a veces el egocentrismo es estar centrados en nosotros mismos y solamente les importa que satisfagan las necesidades que ellos tienen. Muchas veces la gente anda brincando de una iglesia a otra porque dice, aquí ya no me llenaron mis expectativas, aquí ya no me gustó esto, aquí ya no me gustó. Entonces, siempre están buscando para mí. Pero el asunto es, ¿qué estoy haciendo yo también para edificar, para bendecir, para servir a la iglesia? O sea, si Dios nos planta en un lugar, es también con el propósito de que podamos nosotros también ser de bendición, dar de lo que Dios nos ha dado, de esa sabiduría, de ese tiempo, de ese conocimiento, de esa oración. O sea, Dios espera que nosotros también podamos involucrarnos también, ¿sí? Y también nosotros necesitamos discernimiento para elegir correctamente lo que hacemos, ¿sí? El discernimiento es un área donde empieza la mayoría de los cristianos y muchos tropiezan aquí porque no saben qué elegir. A veces me vienen personas a pedir consejo, ¿sí? Y uno los ve y escucha y dices, es que es tan evidente lo que tienen que hacer, pero la gente no se da cuenta porque bíblicamente no están entendiendo porque quieren simplemente hacer lo que les da la gana. Muchas veces presentan poca capacidad para medir las cosas que enseñan en contra de la norma infalible de la palabra de Dios. Sin darse cuenta, participan en todo tipo de toma de decisiones y comportamientos antibíblicos. Por ejemplo, la fiesta de Halloween, que dicen, bueno, pues ¿qué tiene malo? No voy a hacer lo que hace todo el mundo. O voy a ir a una fiesta secular, va a haber vino, va a haber esto y otro, pero yo me voy a mantener, o sea, o yo voy a estar con mis amigos y van a estar haciendo muchas tonterías y todo, pero yo voy a estar tranquilo, o sea, a veces no medimos, o sea, hasta dónde podemos ser afectados. Entonces, necesitamos formar criterios bíblicos, necesitamos pensar bíblicamente en cuanto a tomar decisiones en las diversiones. Por ejemplo, la Biblia a veces no va a dar alguna información específica de alguna situación o de las relaciones o actividades, pero sí nos da los principios. Y al tener los principios, tú sabes hacia dónde tienes que irte. Hay gente que dice, bueno, es que, por ejemplo, yo me casé, pero no soy feliz. Vemos gente en la iglesia cristiana que dice eso. Estoy casado, pero no soy feliz y yo quiero ser feliz. Entonces empiezan a orar para que, si Dios no cambia a la persona, que Dios le dé a otra persona. Y entonces yo digo, ¿cómo pueden orar de esa manera?
¿Cómo alguien puede orar, no soy feliz, entonces Señor, dame a otra persona? Eso es antibíblico, ¿sí? Y entonces, así como eso, encontramos gente, por ejemplo, que está en un trabajo y se le hace fácil robar, porque dice, bueno, pues todo el mundo lo hace, yo también, no pasa nada. O hago cosas que no son bíblicas. Entonces, hay que discernir y entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, aún en las cosas cotidianas, ¿sí? Voy a ver este último punto y luego dejamos un tiempo para preguntas. Vamos a la mitad. La iglesia tiene que aprender el arte de discernir. La buena enseñanza y la formación doctrinal equilibrada en todo, el consejo de Dios debe llevarnos a la congregación a poder discernir. Alguien que me lea, por favor, este versículo de Hechos 17:11. Pastor, de hecho, dice, los judíos que vivían en esta ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. Muy bien. ¿Quiénes eran estos judíos que les gustaba leer, cotejar? ¿Alguien se acuerda? La iglesia de Berea. La iglesia de Berea. ¿Qué tenían de diferente? Y aunque estaba Pablo, aunque sabían que era gente que tenía mucho de Dios, ellos ¿qué hacían? Dice, cotejaban con la escritura. Aquí le puse una versión más moderna, pero dice que cotejaban con la escritura para ver si lo que les enseñaban era verdad. Bueno, aún nosotros, hermanos, en la iglesia, aunque yo trato siempre de estar metido en la palabra y todo, de repente puede haber a lo mejor un comentario, algo que pueda salir fuera de. Entonces usted tiene que tener la escritura para decir, ¿sabe qué? Aquí vamos bien, aquí no estamos saliendo. ¿Por qué? Porque la escritura es la que nos va a marcar la pauta y el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu es la que nos va a marcar la pauta. Por eso necesitamos conocer la escritura y toda enseñanza tiene que estar fundamentada en la palabra, no en mis experiencias, no en lo que yo quisiera que fuera, no en mis ideas. ¿Ok? Dejamos un momentito aquí por si tienen alguna pregunta en un comentario de lo que acabamos de ver. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto que acabamos de ver ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Adelante, hermano Jesús. Oiga, pastor, Sí. escudriñarlo todo, ese verso siempre me ha llamado mucho la atención, y mi pregunta sería con ustedes, escudriñarlo todo, ¿sí significa de alguna manera leer otras cosas que no necesariamente la Biblia? Dios nos puede hablar a través de cualquier otro libro, de alguna manera. Sí, escudriñar todo es todo lo que tú haces, tienes que revisarlo, tienes que discernirlo, ¿sí? Porque obviamente nosotros estamos basándonos en la palabra, pero de repente, si tú estás escuchando algo, a ver, tienes que discernirlo, tienes que escudriñar, a ver, eso que me está diciendo. Y también los espíritus, también hay otra parte que dice que escudriñar también discernir los espíritus, porque luego puede ser gente que va a la iglesia, pero tiene un espíritu que no es un espíritu correcto. Entonces, tienes que discernirlo todo, pero de repente tú estás tomando una decisión y tienes que discernirlo. Cuando dice todo, es cualquier cosa, no solamente aquí en la iglesia voy a discernir, no, en todo lo que hagas. ¿Sí? Lo que hagas, y lo porque que leas. muchas veces el enemigo nos puede engañar, ¿sí? Cuando decimos, bueno, leemos un libro, por ejemplo, que aunque está basado en la Biblia, de repente trae doctrina equivocada, ¿sí? Claro. El enfoque puede ser equivocado. Y entonces discernirlo, escudriñarlo todo, es, a ver, cotéjalo con la Biblia. Vamos a ver qué dice Dios y qué es lo que está diciendo este libro. Eso no es, ¿sí? Oiga, pastor, y por ejemplo, el verso que no sé exactamente decirle dónde es la cita, pero que dice, reconocer al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Puede ser, tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, lo que estás leyendo, la gente con la que te relacionas. Si tú reconoces al Señor en todos tus caminos, Él endereza tus sendas, dice la palabra. Amén. De alguna manera tiene que ver con lo mismo. Sí, ese Proverbios, eso lo vimos el domingo, ¿sí? El domingo lo comenté en la iglesia, ese versículo que tiene que ver con confiar en el Señor, pero también nos habla de eso, de poder distinguir todo, porque sabe que es bien fácil salirse del enfoque bíblico. Es bien fácil porque si ustedes se fijan, muchas iglesias predican mucho emocionalismo. Es que tienes que sentir, y a veces dicen, pasa al frente para que sientas al Señor. Y ese es un concepto equivocado. O sea, ¿a poco estás buscando la sensación? Y luego que si no sientes nada, ¿no está Dios ahí? Entonces, en esos detalles tenemos que checar. Mucho de lo que hacemos, hermano, como cristianos, tiene que ver también con las tradiciones cristianas que tenemos, ¿sí? Claro.
Si ustedes revisan, muchas iglesias pasan al frente, hacen llamados. Yo no veo en la Biblia ninguna parte donde Jesús haya hecho un llamado al frente o el apóstol Pablo, ¿sí? Yo no veo eso en la Biblia, ese modelo. O que digan, vamos, sí habla de imponer manos, pero de que pásenle para que, gracias hermano, hermana Leo o hermana Angie por la cita. Nosotros tenemos que ver lo que dice la Escritura, pero como siempre nos han predicado lo mismo, también somos cristianos tradicionales. Entonces, ¿qué dice la palabra? A eso es lo que tenemos que ir. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Sí? Y aunque de repente pudiera parecernos incómodo porque la Biblia nos dice algo y lo que nos han enseñado es diferente, ahí tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer. Yo ahorita, por ejemplo, estamos viendo las enseñanzas en lo de Canadá y estamos viendo lo del Espíritu Santo. Y entonces, ahí estamos viendo muchas cosas que están quitando ideas equivocadas, creencias equivocadas que hemos tenido por años. Y hay mucha gente que no cree en el Espíritu Santo como tal, aunque son pastores, tienen otras convicciones. Entonces, es ahí donde cuando viene la Escritura y nosotros estamos abiertos, por eso se requiere mucha humildad para poder entender cuando nos equivocamos. ¿Sí? A veces tenemos errores en nuestra manera de concebir la Biblia. Entonces, qué mejor que Dios nos hable a través de la palabra y su Espíritu Santo. Amén. Pero sí necesitamos discernimiento para todo. ¿Ok? ¿Alguien más? No, para entrar. Sí, hermana Elba. Sí, buscando una definición de discernimiento, me llamó la atención porque usted pone que es el arte, me llama la atención el arte del discernimiento, o sea, no nomás es así de sencillo, dice, este esfuerzo que se hace minuciosamente a conciencia, y es ahí cuando esa conciencia pues, no puede llevar emociones, porque entonces nos vamos a asulcar. Comprende, distinguir y valorar los movimientos del buen y del mal espíritu, así como entender sus tácticas y respectivas estrategias. Sí. Así lo definen aquí en Google. Amén. Es como cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer bíblicamente, ¿sí? Y tenemos que estar enfocados en ello. Pero, ¿sabe? A veces nos perdemos en un mar de decisiones y emociones. Estaba viendo hace ratito algo que me llamó la atención. Anoche fueron las competencias de clavado, las finales de 10 metros. Y las que ganaron fueron dos chinitas, una de 14 años y una de 15 años. Se llevaban el oro y la plata. México quedó en cuarto, ¿sí? Ya merito, ahí nos hemos quedado ya varias veces. Pero me llama la atención que dicen, una de ellas sacó clavado perfecto dos veces 10, y dice, ni una sonrisa, nada, dice, hasta que ganó. Y me llama la atención porque habla de disciplina, habla de saber lo que tienen que hacer, de estar enfocadas y no perderse en la emoción de voy a ganar o voy a perder. Ellas están enfocadas en lo que tienen que hacer. Nosotros como cristianos deberíamos estar enfocados en lo que tenemos que hacer y no estar perdidos. Por eso dice la Biblia que ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en las cosas del mundo, ¿sí? Porque nosotros a veces trabajamos en el mundo, pero a veces nos enredamos tanto que descuidamos lo más importante. Por eso tenemos que regresar a lo fundamental, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Muy bien. Si no hay... Sí, hermana, adelante. Mientras lo escuchaba, escribí rápidamente que era para mí discernir. Y es filtrar todo a través de las escrituras. Esa fue una definición que así como que rapidito, en lo que estaba escuchándolo. Y yo estaba recordando también, y luego se los platico a mis hijos, cuando mi esposo lo trasladan de Tampico a Reynosa, pues estábamos en una iglesia y platicamos con el pastor, pues qué íbamos a hacer y eso, y él nos aconsejó que yo me quedara en Tampico y mi esposo se quedara en Reynosa, y eso así como que no me cuadró. Y dije, a ver, ¿qué es lo que dice la palabra con respecto al matrimonio? ¿Cómo es que voy a quedarme yo aquí y él allá? Eso no está correcto, independientemente de que venía de mi pastor, donde estaba la iglesia. Y entonces hemos aprendido que todo debemos de filtrarlo a través de las escrituras. ¿Qué es lo que dice Dios con Amén. respecto a? Sí. Ese es el punto que estamos tratando, pensar bíblicamente. Y para eso, bueno, voy a explicar ahorita cómo podemos hacer eso, ¿sí? Entonces vamos a continuar, gracias, los comentarios siempre enriquecen, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos nosotros empezar a
¿Por qué necesitamos discernimiento primero y luego cómo tener discernimiento? Bueno, ¿por qué necesitamos discernimiento? Número uno, para reconocer la voz de Dios. Es elemental saber cuándo Dios te está hablando y cuándo no es Dios, cuándo es mis emociones, cuándo es el mundo, cuándo es el enemigo, ¿sí? ¿Por qué tengo que reconocer la voz de Dios? Es con el fin de descubrir y cumplir el plan que Él tiene para nuestras vidas, y tenemos que ser capaces de escuchar la voz de Dios y distinguirla. Esa es la clave. Miren, hay casos, por ejemplo, de personas que tienen una situación crítica y empiezan a invadirse de pensamientos negativos y entonces se llenan de temor. Y le digo, ¿sí te das cuenta que eso que te estás escuchando no es la voz de Dios? Me dice, sí, pastor, pero ore por mí, ayune por mí. Yo le digo, es que no se trata de orar, de ayunar, se trata de distinguir y decir, esto no proviene de Dios, pero ahí se necesita un filtro. Eso es lo que sea, es ser intencionales en discernir, distinguir y saber cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Por eso necesitamos reconocer para poder saber cuándo tomar una decisión y cuándo el enemigo nos está impulsando o es una emoción, ¿sí? Porque luego hay gente que dice, Dios me dijo, pero luego te das cuenta que lo que está pensando no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Ahí es donde tenemos que cotejarlo con la palabra. ¿Por qué más necesito tener discernimiento? Para comprender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Aunque la Biblia habla claramente de cómo vivir, no se refiere específicamente a cada situación. Hay cosas que no están escritas, pero sí están los principios. Por ejemplo, usted no puede encontrar un versículo que le diga con quién se va a casar, ¿sí? O si debería cambiar de empleo o no, pero sí le da algunos factores que le dicen, por ejemplo, cuando se vaya a casar, estas son las características que debe tener la persona. No te cases con una persona que tenga un yugo desigual, que sea diferente en tu fe, que tenga una forma diferente de ver la vida, ¿sí? Ahí te da pautas el Señor. En cuanto al empleo, pues también tienes que orar para que Dios te muestre qué sí, qué no, por qué sí, por qué no, y que Dios te dé la sabiduría y la paz necesaria para poder saber que lo que estás diciendo es de Dios, ¿sí? Porque finalmente a lo mejor si tomas una decisión equivocada en el trabajo, no tiene nada que ver con tu espiritualidad, pero sí tiene que ver con tu paz, tiene que ver con tu economía, con tu familia y con tu futuro. Entonces, sí necesitamos discernir ahí y que Dios nos enseñe a poder ver hacia dónde irnos o poder escuchar. ¿Por qué más necesito aprender a distinguir o discernir? Para tomar decisiones sabias, para equivocarme lo menos posible. Cada día está lleno de decisiones. Algunas son intrascendentales, como por ejemplo qué me pongo o qué voy a hacer en este sentido, pero hay otras que son capaces de cambiar una vida, ¿sí? Posiblemente con quién me voy a casar, mi destino eterno, quizás también la carrera que voy a elegir. Ese tipo de cosas nos pueden llevar a tomar decisiones buenas o malas y puede haber una consecuencia. Entonces, es importante irnos a la Escritura. 1 Corintios 6:12 dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, dice Pablo, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. La Biblia, el lenguaje sencillo. Entonces, yo puedo tomar decisión que yo quiera, pero dice, no puedo también hacer cualquier cosa, porque si no me conviene, entonces no puedo dejar que me domine, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a tomar una decisión, ¿esta decisión agrada a Dios? Bíblicamente es lo que sería mejor para mí, me acerca a su propósito, tiene que ver con su voluntad, me edifica, trae gloria a Dios esta decisión, porque acuérdense, veíamos ayer en Romanos que todo tiene que ser para gloria de Dios. Entonces, es bien importante. Este trabajo, esta decisión, este convenio que voy a hacer, glorifica a Dios. Esta relación que voy a iniciar con alguien, glorifica a Dios. Entonces, todo esto tenemos que filtrarlo a la luz de la Escritura. ¿Por qué más necesito discernimiento? Para distinguir lo bueno de lo mejor. Y si se fijan, no dice lo bueno de lo malo, porque lo bueno es algo que sabe distinguirlo, pero ¿qué es mejor? ¿Esto o esto es bueno o esto es mejor? Entonces hay que saber qué conviene más. No todas las decisiones son una elección entre lo que está bien y lo que está mal. A veces lo único que necesitamos es saber cuál es el camino a seguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día nos vamos a enfrentar a decisiones que marcan nuestro rumbo de una manera u otra. Mire lo que dice Proverbios 3:5, ahorita lo que leíamos, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y ¿qué va a pasar? Él te va a ayudar en todo. ¿Pero qué tengo que hacer? Confiar, descansar, usar la sabiduría de Dios en lo que yo vaya a hacer y entonces vendrá la ayuda de parte de Dios. Entonces, esto lo vimos, incluso lo vi el domingo, lo vimos en la enseñanza del domingo. Por ejemplo, cuando estábamos buscando un local para la iglesia, había varias opciones que parecían buenas,
pero siempre yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿eso es lo que tú quieres para nuestra iglesia? ¿Esta es la mejor decisión que podemos tomar? Y yo entonces yo esperaba que Dios pusiera en mí esa convicción de decir sí o no, porque me decían, está ese local, te lo podemos vender en pago, lo puedes tomar, pero yo sentía dentro de mí, ese no es el lugar, no es lo que Dios quiere, o sea, yo siento que la visión que Dios nos ha dado como iglesia no va por ahí. Entonces, ahí distinguir entre lo bueno y lo mejor, ¿qué conviene? Y muchas veces tuvimos que hacer cambios o decir no, alternativas, hasta llegar a elegir lo mejor para nosotros en este tiempo. Amén. ¿Por qué más necesito la voluntad de Dios? Para distinguir la verdad del error. Otra razón por la cual necesitamos un espíritu de discernimiento es para reconocer los engaños. Dice primera de Juan 4:1, alguien que lo lea por favor en voz alta. Sí, pastor. Adelante. Sí, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Póngalos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Amén. ¿Alguien tiene la versión 60 que la pueda leer? Aquí hay palabras que son muy interesantes. Dice, no le crean a todos los que afirman que vienen de parte de Dios. Hay mucha gente que anda predicando en las iglesias y andan diciendo cada ocurrencia, ¿sí? Y aquí dice una clave, pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, ¿sí? Porque hay muchos falsos profetas en el mundo y hay mucha gente, hoy más que nunca, andan soltando un montón de profecías. Entonces hay que tener cuidado. Abraham, ¿puedes leerla? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Ahí dice probados espíritus. Aquí se pongan a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Ahora, ¿cómo podríamos probar? O sea, nada más, hay muchas cosas que hay que revisar al probar un espíritu. Primeramente, que glorifique a Dios, que vaya en acorde a la palabra, que no se exalte a sí mismo. Y hay varios aspectos que tenemos que revisar. Y también discernir también el propósito de lo que está diciendo, porque muchas veces hay intenciones, ¿sí? Hay intenciones a veces equivocadas, humanamente hablando, porque a veces los pastores o los profetas, como se dicen ahora, quieren a veces sacar partido de una enseñanza o sacar provecho, y eso sabe que hay que distinguir. Por eso yo soy muy cauteloso a quien invito a predicar, porque no me voy a arriesgar a soltar el púlpito a alguien que no lo conozco o que no sé qué enseñanza, porque yo no quisiera que nuestra congregación sufriera de repente un momento de duda, por no saber discernir también una palabra. Incluso cuando yo llego a invitar a alguien que yo sé que de repente él fluye en palabra de profecía o de ciencia, yo voy y escucho la palabra que le da a alguien. Si de repente hace un llamado y están al frente, yo voy para también cotejar esa palabra, y si yo noto algo, inmediatamente lo digo, o después hablo con la persona y digo, filtra esta palabra. ¿Por qué? Porque yo siento que es una palabra peligrosa, porque puede haber una mala intención. Entonces, nada más es aprender. Cuando ya tienes tiempo en el evangelio y todo, tienes experiencia en las cosas de Dios, ya puedes discernir inmediatamente si viene o no viene de Dios. ¿Ok? ¿Para qué más necesito discernir? Para evitar ser engañado por el pecado, porque ahorita hablamos de los espíritus, ¿sí? Pero también a veces el pecado. Gálatas 6:7, alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien que no haya leído? Yo, pastor. Adelante. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado es engañoso y al final solo produce una amarga cosecha. Amén, hasta ahí el versículo es el que está entre comillas nada más. Este es un versículo clave. A veces la gente piensa que puede engañar a Dios porque la gente no se da cuenta de lo que estamos pensando, sintiendo, pero Dios no puede ser burlado. O sea, todo lo que nosotros hagamos con cualquier intención, Dios ya la sabe. Antes de que lo hagamos, Dios ya lo sabe. Entonces, tenemos que evitar ser engañados. Incluso nosotros tenemos que también discernir lo que estamos sintiendo, hermanos, si es de Dios o no es de Dios. Porque muchas veces podemos tener emociones, sueños o ideas, pero son nuestras. Entonces, hay que saber también si realmente eso nos está llevando a algo bueno o simplemente el enemigo nos quiere llevar a pecar. Dice, por tanto, debemos considerar las consecuencias que nos esperan y recordar las bendiciones de la obediencia.
Ayer hablaba precisamente de eso, de que a veces el pecado se puede enseñorear de las personas, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando aceptamos el sacrificio, el poder del pecado ya no se puede enseñorear de nuestras vidas. Entonces, ahí tú y yo podemos decirle no, ¿sí? No puedes dejar que el pecado se enseñoree de tu vida. Entonces, tenemos ahora al Espíritu Santo que nos ayuda a tomar decisiones correctas y poder decir no al pecado. Entonces, para eso nos sirve. Ahora, esta frase me gusta. El discernimiento es una cualidad del cristiano maduro. Entonces, cuando una persona madura sabe distinguir, sabe discernir, ¿por qué? Porque la misma experiencia que te dan los años en el caminar con Cristo te va a llevar a ser una persona madura. Miren, Hebreos 5, 11 y 12, que lo lea alguien, por favor. ¿Quién dice yo? Yo, pastor. Adelante. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. El 12 también, por favor. Dice, pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien nos enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Aquí algo bien interesante. Dice que nosotros ya deberíamos, dice, aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad, ¿sí? De que alguien les enseñe los principios elementales del oráculo de Dios, de la palabra, ¿sí? Y dice, habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Un alimento sólido es para las personas que son adultas, que son maduras, y la leche espiritual es para los bebés. Entonces, prácticamente nosotros, si ya tenemos años en el Evangelio, ya no pudiéramos estar comportándonos como bebé. Dice el versículo 13 y 14, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Y sabe, hay mucha evidencia de personas en la iglesia, no hablo específicamente de Casa del Rey, hablo de la iglesia en general, que son bebés espirituales. ¿Por qué? Porque se comportan como niños, no han crecido, ¿sí? Siguen queriendo lechita espiritual. Entonces, hay que crecer. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿Quiénes son los adultos? Dice, los cuales por la práctica, que hay algo bien importante, por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. ¿Qué tengo que hacer? Practicar la palabra, el escuchar la voz de Dios, el filtrarlo a través de la Biblia, el poder conocer la escritura. Eso me va a llevar a ¿qué? A ejercitar mis sentidos. Pero necesito practicar. Dice que las personas que practican son los que están ejercitados en el bien y el mal, discernir. Las personas maduras son personas que con discernimiento. Entonces, cuando tú ves un cristiano que está tomando malas decisiones, que tiene actitudes equivocadas, bueno, es una persona que no ha madurado, es una persona que a lo mejor le falta criterio, le falta madurez. ¿Por qué? Porque no se ha aplicado los principios de la Biblia. Ahora vamos a lo práctico ya para concluir. ¿Cómo voy a adquirir discernimiento? ¿Qué tengo que hacer? Alguien que lo lea, por favor, que no haya leído. ¿Cómo adquirir discernimiento? Adelante, Abraham. Nosotros, bueno. Ok, bueno, sí. O alguien, es que no tengo mi pantalla chiquita. ¿Quién quiere leerlo? Yo, pastor. Adelante. Bueno, Proverbios 2:3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Sí, hasta sí. Ok, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Ok, gracias. Lo primero que tenemos que hacer para adquirir conocimiento es desear la sabiduría y el discernimiento. Esto es algo que tenemos, dice, desearla más que la plata, dice, más que a tesoros. Nosotros tenemos que anhelar la palabra, la presencia. Jesús es la palabra, ¿sí? Entonces dice este proverbio, clama. Clamar es igual que nada más pide, es muy diferente. Clamar es con intensidad, clama por la inteligencia y pide entendimiento. Una de las palabras de discernimiento es entendimiento. Búscalos como si fueran plata, ¿sí? Como si fueran tesoros escondidos. Haz de cuenta que cuando estamos escudriñando la palabra, cada versículo es como plata, es como un tesoro que debemos escudriñar y valorar y pedirle a Dios que nos hable a través de la escritura. Dice, después de que hagamos eso, entonces vas a comprender lo que significa temer al Señor. ¿Cuándo qué? Cuando haya clamado, cuando haya pedido entendimiento y cuando lo busqué, como la plata. Entonces,
entonces, ¿qué va a pasar? Vendrá el temor de Dios y entonces el conocimiento de Dios va a venir a mi vida. Y después dice la conclusión, pues el Señor concede sabiduría y de su boca provienen el saber y el entendimiento. Mire qué interesante, cómo conecta una cosa, pero tienes que empezar anhelando. ¿Por qué la gente no quiere leer la Biblia? ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? Porque no le interesa. Simplemente están llenos de otras cosas, no están clamando, no están pidiendo, Señor, quiero más, quiero llenarme de ti. Entonces, la primera cosa para adquirir discernimiento es desearlo, anhelarlo. Número 2, ¿cómo vas a adquirir conocimiento? Estudiar la Escritura, ¿sí? Acuérdense que hacer todo el ejemplo de cómo distinguir un billete falso de uno verdadero. Bueno, es cuando conoces cuál es el verdadero. Conocer la Escritura nos va a ayudar a distinguir cuándo sí es de Dios y cuándo no es de Dios. El verdadero discernimiento requiere el estudio diligente e intencional de la palabra de Dios. Nadie puede verdaderamente tener discernimiento sin comprender la palabra de Dios. Si quieres tener discernimiento bíblico, lo único que te lo va a provocar es el conocimiento de la Escritura. El discernimiento florece solamente en un ambiente de estudio bíblico y enseñanza. Entonces, si tú estás constantemente metido en la palabra, va a florecer, va a surgir ese discernimiento como resultado de ¿qué? De tu búsqueda en la verdad y la palabra. Hebreos 4:12, ¿alguien que lo lea? Hebreos 4:12. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien, gracias, Manuel. ¿Se fijan aquí la palabra que le puse en letras negritas? La palabra de Dios dice es viva y es eficaz, es efectiva, ¿sí? Tiene vida en sí misma, o sea, porque es poderosa. Dice, es más cortante que todas las filas, es para un lado y para otro, ¿sí? Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. O sea, la palabra nos puede entrar a lo más profundo, o sea, entra esa palabra en nuestro espíritu, en nuestra alma, todo hasta lo más profundo de nuestro ser. Y dice, y discierne, distingue, separa, analiza, revisa los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay nada que se escape a Dios. Tú lees la palabra, inmediatamente Dios te muestra qué estás haciendo o qué no estás haciendo bien. Entonces, la palabra nos discierne y las intenciones, aún dice, ni siquiera lo has dicho, pero la intención delante de Dios ya es conocida. Y luego dice 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y aquí dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y aquí vemos la palabra de Dios que viene directamente de él. Dice, es útil, es suficiente para enseñarnos lo que está bien y para ver lo que está mal en nuestra vida. Y aparte nos corrige y nos enseña a hacerlo bien. Entonces, la palabra nos ayuda para también poder discernir y distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Cómo más adquirir conocimiento? Número 3, orar. Orar por discernimiento. Necesitamos pedirle a Dios. Una cosa es clamar, pero otra es, Señor, dame, guíame, enséñame. Alguien que lea Primera de Reyes 3:7 al 10, por favor. Yo, pastor. Sí, adelante. Dice, pero soy como un niño pequeño que no sabe que no alcanzó. ¿Por dónde ir? No sabe por dónde ir. Sí. Adelante. Te ruego que les des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón le pidiera sabiduría. Muy bien. Gracias, hermano Jesús. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí la palabra hebrea es la palabra ben, para distinguir, para separar entre el bien y el mal. Entonces le pide Salomón a Dios esa sabiduría. O sea, no le pide riqueza, no le pide poder, le dice, dame sabiduría. Si tengo la capacidad de distinguir, voy a poder gobernar a este pueblo. Entonces dice que Dios le gustó que Salomón le pidiera eso. Entonces, imagínense usted y yo le pedimos, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame gracia, dame favor, enséñame a discernir. Entonces, esto es algo que usted y yo podemos pedir. Dios no está peleado con eso. Dice la palabra también que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Dios se la dará abundantemente y sin reproche. ¿Qué más tengo que hacer para que sabiduría, discernimiento? Pedir la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? El objetivo es dejar que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. ¿Sí?
Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los va a guiar para que siempre vivan la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios y el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo simplemente es un receptor que nos da lo que Dios quiere. Él nos guía a toda verdad. Entonces, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos guíe. Ya le pedimos, clamamos, ya vemos que la palabra nos enseña, ya vimos que podemos orar, pero aquí podemos pedir la guía del Espíritu Santo y todo se conecta porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en equipo. Número 5, ¿cómo adquirir discernimiento? Obedeciendo la verdad. No nada más es saberla. Ahora la otra parte es, ok, ya estoy pidiendo conocerla, ahora quiero obedecerla. Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, ¿sí? Dice que la palabra, dice en la versión 60, que seamos hacedores, no solamente oidores, no nos engañaríamos a nosotros mismos. El discernimiento no es suficiente si no va acompañado de la obediencia. Usted puede saber mucha Biblia, pero de nada sirve si no la aplica a su vida, ¿sí? Y Salomón en la prueba bíblica de que aún el verdadero discernimiento puede ceder a un engaño propio y destructivo. ¿Se acuerdan cuando Salomón escribe el libro de Proverbios? Uno lee el libro de Proverbios y dice, wow, cuánta sabiduría hay aquí. Pero luego lees el libro de Eclesiastés y dices, ¿qué le pasó a Salomón? O sea, ¿por qué Salomón habla en un libro pura sabiduría y luego en Eclesiastés dice que yo probé de todo, hice esto y me di cuenta aquí que di todo lo que yo quería lo hice? Y entonces nada que ver con el que escribió Proverbios al que escribe Eclesiastés. Entonces puede pasar de repente que alguien se pueda perder porque en el propio engaño del corazón puedes perderte en esos designios egoístas. Y Salomón hizo muchas cosas que iban en contra de lo que Dios decía, aún sabiendo que era incorrecto, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? Los creyentes necesitamos discernimiento para conocer la verdad y la dirección de Dios en cada circunstancia. Por pequeña que sea o por grande, hay que pedir a Dios que nos ayude, ¿sí? Dirección, necesitamos esa dirección, esa guianza para que nos lleve hacia el camino del bien, la senda que Dios quiere para nuestras vidas. Comencemos a ir dedicando tiempo a la oración, llenando nuestra mente con la palabra de Dios y pídele al Señor que te guíe hasta donde pueda. Haga lo que crea que Él está diciendo. Si está buscando sinceramente seguir a Dios, Él le va a mostrar el camino. Amén. Así que si tienes algún comentario, alguna pregunta de esto que acabamos de ver, tomemos un tiempo y luego tendremos un tiempo para orar. Preguntas, comentarios, quejas, reproches. Adelante, hermano Jesús. Ahí está. Ya. Leímos primera de Juan 4:1 para cuando nos enseñaba usted sobre que hay que probar los espíritus, ¿verdad? Pero si me voy al verso 2 y al principio del 3 viene la respuesta y quisiera leerla porque a mí me pasó algo con ese verso cuando me lo enseñó hace mucho el pastor Héctor Villarreal. Porque leímos el 4:1 que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Leímos. Pero fíjese el 2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Me acuerdo que cuando yo lo aprendí, platicando con una persona, era el tiempo en el que mi esposa y yo habíamos salido de la Iglesia Católica y nos habíamos convertido. Y platicando con una persona a la que yo quiero mucho, ¿verdad? Hablábamos sobre esa diferencia que ahora se establecía entre nosotros. Y me acordé de este verso que nos acaba de enseñar el pastor Héctor Villarreal. Y entonces estábamos hablando de nuestras similitudes. Y oye, los católicos también creen que Jesús murió por nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros también tenemos, en eso pensamos igual. Pero entonces yo le preguntaba eso, ¿tú puedes decir que quería yo probarlo porque me había dicho el pastor Héctor Villarreal que probáramos los espíritus de esa manera? Pero tú puedes decir que Jesús es Dios mismo y que vino en carne. Y entonces me rodeó, ¿verdad? Se fue por la tangente. No, mira, es que yo creo que Jesús y que la... Y entonces lo dejé hablar y luego insistí otra vez. Le digo, oye, tú puedes decir que Jesús es Dios mismo y que vino en carne. Y otra vez se me fue. Dije,
no puede o no quiere decirlo, ¿verdad? Que para mí fue una prueba de alguna manera que él no podía decir eso, o no quería decirlo, ¿verdad? Que Jesús era Dios mismo, o que había venido en carne, como dice el verso 2, ¿verdad? Amén, hermano. Sí, ahí hay una evidencia, o sea, que confiese que Jesús es el Señor. Si no lo confiesa, pues inmediatamente alguien que no tiene esa convicción o tiene un espíritu contrario, no lo va a poder decir. No lo puede Entonces, decir. ahí hay una manera. Adelante, hermana Angie. Sí, fíjese que como el Espíritu de Dios nos habla en esta noche, porque yo también quiero compartirles acerca de este pasaje. Y yo me fui hasta el 6, la verdad, porque es un pasaje completo, ¿verdad? O sea, ya leyó el hermano el 2 y el 3, y luego dice el 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces ahí está completo el pasaje. La enseñanza que hoy nos trajo Dios a través de usted y la palabra aquí está completa. O sea, aquí, ¿cómo es que vamos a discernir los espíritus de error? Es sabiendo, o sea, ¿a quién obedece? Así de sencillo. ¿Sí? La misma escritura nos va dando la respuesta. Es lo que les decía también, cuando hoy es una predicación, revisen también hacia dónde va el enfoque de la predicación. Si se fijan, las predicaciones deben de honrar a Dios, o sea, deben de llevar gloria e independencia de Él. En el momento en que alguien dice yo, la iglesia o nosotros, en que le quitas el enfoque a Dios, ahí te está saliendo, te estás perdiendo. Entonces hay que tener mucho cuidado, escuchen, disciernan. A ver, este hermano que está predicando, esta hermana, porque luego también a mí a veces cuando oigo predicaciones de hermanas que dicen que son apóstoles y profetas y andan grite y grite y todo, y de repente dicen cada barbaridad y dices tú, ¿cómo? ¿De dónde sacan eso? O sea, ¿de dónde está el fundamento bíblico? O sea, a mí me da mucho celo que la gente no use la escritura para predicar, que de repente empiecen a hablar, por ejemplo, una pastora que se divorció, anda levantando la bandera y puso hasta una iglesia y mucha gente la sigue por la fama. Entonces, es bien peligroso. O sea, una persona divorciada que levanta una congregación y que es mujer, o sea, o sea, y ella dice que Dios le dijo que se divorciara. Entonces, ¿dónde dice en la escritura que Dios se va a contradecir? O sea, en ningún momento Dios dice, bueno, voy a dar chance que se divorcie nada más porque no llegaron a un acuerdo. Entonces, y luego aparte empezar una iglesia cuando te acabas de divorciar. Entonces, ahí como la gente puede ser engañada fácilmente. Entonces, nada más para que les pongo estos ejemplos para que podamos distinguir, o cuando vemos también que oran por alguien y sueltan una palabra que no viene respaldada por la palabra, aunque digan, así dice Dios o Dios me dice, pero no va cotejada con la escritura, va en contra de lo que Dios dice. La vez pasada puse un video, 2 videos de esos ejemplos, entonces simplemente les explico esto para que disciernan. Vienen tiempos difíciles, vienen tiempos complicados y hay que discernir. Ahorita, por ejemplo, mucha gente anda diciendo que la vacuna, que el anticristo y que te están poniendo un chip y que quién sabe qué. O sea, empezamos a sacar doctrinas a veces sin tener fundamento. Entonces, esto es bien delicado. Por eso hoy quise hablarles de esto, porque vienen tiempos de mucha confusión y tenemos que aferrarnos a la escritura, de tener esa comunión con Dios y como iglesia cerrar filas, ¿sí? Porque si dejamos que el enemigo se empieza a filtrar, nos debilitamos, nos enfriamos y viene el problema para la iglesia. Amén. ¿Alguien más quiere comentar algo? Hermana Elba, adelante. Pastor, ahorita que usted hablaba sobre el crecimiento, o sea, sobre tomar leche o tomar alimento sólido, hace ya unos años encontré estos 2 versos que me impactaron mucho, porque me dio mucha claridad. Estamos en primera de Juan, capítulo 3, verso 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y bueno, así como que te suena así fuerte, pero bueno, ese es el propósito por el que vino Dios. Pero lo que me gusta mucho es el 9, porque da mucha libertad y da mucha conciencia.
dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Sí peca, pero no lo practica. Es muy distinto. Entonces ahí podemos darnos cuenta de esa humanidad nuestra que es pecadora, pero que ya no hay una tendencia a practicarlo por el amor que está en nosotros por parte de Dios. Nos ubica que somos pecadores, algo que jamás se nos debe de olvidar, las 24 horas del día, porque debemos de tener conciencia de quiénes somos, pero también tener conciencia que Dios vino a nosotros para liberarnos de la práctica del pecado. Es muy distinto. Y entonces eso te ubica y te da una libertad de poder también distinguir hacia el frente y distinguir tu propio corazón. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y con respecto al crecimiento, yo creo que es tan variado en cada quien cómo va creciendo, cuál es su motivación o bien cómo llega a ese punto. Algunos ha sido por pruebas, tantas pruebas que has tenido que no ha habido otra opción más que el crecimiento y el creer en Dios y el anhelar su palabra para poder entender todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Ese puede ser unos ejemplos nosotros. Yo recuerdo mucho cuando Jesús y yo empezamos a orar, así, hincados, clamando por necesidades muy específicas. Yo recuerdo que Jesús se levantaba muy contento y yo no lo entendía. Dice, ¿por qué te levantas tan contento? Y me decía, porque Él ya puso sus ojos sobre nosotros. A pesar de los malos tiempos, Él ya puso sus ojos sobre nosotros. Él podía verlo. Yo no, definitivamente que yo no. Yo tardé un poquito más. Estamos bien atorados. Sí, estamos bien atorados. No, para mí no era fácil. Pero me impactaste. Le dije, ¿por qué te levantas tan contento? O sea, ¿qué tienes? ¿No ves cómo estamos? Y dice, sí, pero Él ya puso sus ojos sobre nosotros. Estoy hablando allá del 2003. Entonces, todo este tiempo, hasta hoy, yo siempre les he dicho que el Señor ha pisado fuerte en nuestro corazón, son 18 años. Y sí, y esto ya para nosotros quedó como una práctica, su palabra, el estudio, el discernimiento. Sí, y aunque en la iglesia, como usted dice, no nos lo explican y pareciera que fuera algo tan tácito que al recibir al Señor ya sabemos discernir y eso no es cierto. No es cierto. Entonces hay que practicar, eso es como el arte que usted ponía en la palabra ahorita, es el arte de discernimiento, es practicarlo, practicarlo y practicarlo. Y bueno, yo en personal, pues muchas veces soy muy torpe, pero por la gracia y el amor y el favor de Dios, llego a donde Él quiere que yo llegue. Pero ha sido una práctica, es una cuestión de tiempo y es una cuestión de dedicación y es una cuestión de corazón, de decir, esto es para mi vida. Era todo. Gracias, hermano Leonel, adelante. Complementando ahí lo que la hermana acaba de leer, dice que la simiente de Dios permanece en nosotros, ¿verdad? Y la simiente aquí es el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14, que le puse por ahí con ustedes, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Amén, hermano. Gracias. Ayer, no sé si vieron la prédica de ayer, pero me gustó mucho que, por ejemplo, leía yo Romanos 6:10, dice, cuando Cristo murió una sola vez a fin de quebrantar el poder del pecado. O sea, el poder del pecado ya no se va a enseñorear de nosotros porque ya tenemos la victoria. El asunto es que tenemos que mantenernos en esa victoria, ¿sí? Entonces, y varios versículos que hablaba de eso. Y me gustó esta porción de Romanos 6 porque varias veces Pablo dice, sabiendo, o sea, él siempre está consciente de lo que Dios ha dicho. Y cuando, miren, cuando Dios nos da una palabra, hermano, cuando Dios habla directamente a nuestro corazón, ¿sabe? Nosotros podemos tener una seguridad increíble, aunque todo parezca negativo. Lo vivimos este inicio de semana con el nacimiento de Samuel. Yo he estado con los muchachos todo este tiempo y ha sido un momento bien difícil estar con ellos. Todo el pronóstico era el bebé no va a sobrevivir, todo era negativo. Y entonces estar hablándole, diciéndoles, Samuel es un milagro, y luchar, hermano, contra lo que nosotros creemos y lo que dice la ciencia, porque humanamente el bebé científicamente no debería estar vivo, según ellos, ¿sí? Desde que él se formó es un milagro. Y segundo, el corazón de él, según los doctores dicen que no debería.
pero Dios tiene la última palabra. Entonces era decirle a Jonathan, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando, aunque también de repente en mi mente llegaba así el ataque de que la ciencia, en el caso de él, pues como papá, pues más, o sea, porque está viendo todo y los doctores le decían, pues ya no hay nada que hacer y pues quién sabe cuánto tiempo. Entonces fueron momentos bien difíciles, pero ¿qué hacemos? Nos aferramos a la palabra, a lo que Dios dijo que iba a hacer, y eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que tenemos que aprender, que cuando venga una prueba difícil, yo sé que los hermanos Figón lo vivieron muchos años con respecto al diagnóstico que tuvo la hermana, lo que ella vivió del cáncer y cómo ellos tuvieron que aferrarse a una promesa para salir adelante, porque el pronóstico no es bueno, el diagnóstico no es bueno. Sin embargo, Dios está por encima de cualquier diagnóstico, de cualquier enfermedad, y eso es lo que nos mantiene. Entonces, hoy Dios nos está enseñando que tenemos que estar bien prestos a su palabra, bien sensibles a su voz, y seguir caminando en los principios. ¿Para qué? Porque vienen tiempos complicados, vienen tiempos difíciles y tenemos que tomar decisiones. Entonces, que Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones en cualquier momento. Amén. ¿Alguna pregunta, un último comentario? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, repasábamos el versículo de Efesios 5:10, ¿verdad? Donde dice, averigüen bien lo que agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí estamos también en parte de la enseñanza que diste, pastor. Dice que hace cuánto que no escuchábamos enseñanzas de discernimiento. Es verdadero que el discernimiento no se enseña en las iglesias y tan es así, no se enseña, y tampoco, como no se enseña, hay desconocimiento. Y también estamos repasando, parte de lo que comentamos es que lo tenemos que practicar, ¿verdad? Lo tenemos que practicar a través de la palabra. Pero si no tenemos enseñanzas como estas, ¿cómo podemos saber eso, pastor? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? ¿Por qué comento esto, pastor? Porque para mí, como cabeza de familia, como varón de familia, ¿verdad? Me ha costado tomar decisiones muy importantes, y creo que inmediatamente cuando pusiste la enseñanza, pastor, fue algo que inmediatamente captó mi atención, porque yo lo necesito. Yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito el temor de Dios en mi vida. Necesito la palabra de Dios en mi vida para yo tomar decisiones correctas. Entonces, lo que yo te quería preguntar, ¿verdad? Es, me queda un poquito claro hacia dónde tengo que ir, pero ¿cómo yo recibo o cómo recibo yo confirmación del Señor para averiguar bien qué es lo que le agrada en todos los aspectos? ¿Por qué te digo esto, pastor? Porque tú sabes que nosotros hicimos un movimiento fuerte, ¿verdad? Como familia, ¿sí? Que no nada más me afecta a mí, afecto a mi esposa y afecta a mis hijas, ¿verdad? Entonces, en movimientos de ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, cuando tomamos esa decisión de venirnos para acá, por muchas otras cosas, yo sentí mucha paz en mi corazón de Dios, ¿verdad? De decir, Dios, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo correcto, precisamente por los tiempos que tú estás diciendo que estamos viviendo, pastor. ¿Qué es lo que me está pasando ahorita? Muchas de las cosas que me hicieron sentir paz en mi trabajo, ¿verdad? Ya cambiaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas condiciones que me pusieron, pues resultaron ser falsas, ¿sí? Entonces, muchas de esas cosas me trajeron paz a mí, pero ¿cómo puedo yo averiguar bien? ¿Cómo puedo yo recibir confirmación del Señor que es lo mejor que hice, pastor? Porque, por ejemplo, yo sé que en mi parte familiar, mi esposa y mis hijas, lo mejor que pueden tener es estar aquí, y es una bendición, y yo le doy gracias a Dios por eso. Pero, por ejemplo, yo estoy pasando una tribulación fuerte en mi trabajo, y finalmente yo confío en Dios, ¿verdad? Yo confío en Dios porque todas mis condiciones para mí han cambiado, pero ¿cómo puedo averiguar yo, por ejemplo, para tomar una decisión, cómo puedo yo averiguar bien qué es lo que le agrada al Señor, pastor? Okay. Si estás en un trabajo, en otro, a lo mejor Dios va a decir, es algo que tú decides, no tiene que ver a lo mejor con la voluntad de Dios, en el sentido de que si tomas una decisión de un trabajo y otro vaya a afectar tu relación con Dios, pero sí puede afectar lo que estás diciendo, tu bienestar. Lo primero que pierdes es la paz, que obviamente ahorita no la tienes como quisieras porque estás atribulado, porque no sabes qué decidir. Pero aquí la cuestión, Irán, es pregúntale a Dios, Señor,
tengo estas alternativas. Tú que conoces todo, muéstrame adelante qué puede pasar. O hazme sentir paz sobre esta alternativa y esta, indícame hacia dónde. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a indicar. A mí me ha pasado. Yo el año pasado quise cerrar la librería y le pregunté a Dios, Señor, ¿es el tiempo ya de cerrarla? Ya tengo 30 años con ella. ¿Es tiempo de cerrar la librería? ¿Es tiempo de entregar o no sé qué voy a hacer? Tú dime. Y le dije, Señor, quiero que tú me muestres qué debo de hacer. Y le dije, yo tengo estas opciones que puedo hacer. Si tú quieres que yo siga, Señor, dame gracia con la dueña, pon estas opciones, que todo se vaya hacia este lado. Si no es tuyo, simplemente ciérrame la puerta y entenderé que no es tu voluntad. ¿Qué fue lo que pasó? Dios me dio gracia, me concedió favor, me ayudó con la dueña. O sea, todo se pintó y no nada más eso, vino el respaldo de Dios con las ventas, con todo lo que estábamos haciendo, con los muchachos que trabajaban conmigo, todo embonó. ¿Qué significaba? Que Dios estaba en el asunto. Si yo tomo una decisión diferente, cierro. Entonces, pero siempre consulto con Dios. Cualquier decisión que vaya a hacer, la consulto con Dios. Entonces, pregúntale. Yo te puedo citar versículos, pero tú tienes que decirle, Señor, en base a lo que tú estás poniendo en nuestra vida, en base a nuestro futuro, ¿qué debo decidir? ¿Qué es mejor para mí? Esta opción y esta. Y hazme sentir paz en una o en otra. O ciérrame o muéstrame detalles que tú crees que no deben de ser. Y escucha la voz de Dios y sobre todo percibe aquí. Y Señor, muéstrame. ¿Sí? Y que Dios te hable a través de la escritura, que te hable a través de algo, de su palabra o de alguien, pero que Dios te confirme. Y hasta que Dios te confirme, no te muevas. Sí, porque Sí, es muy no. fácil movernos, por lo que yo te puedo dar muchos consejos, decirte, no, mira, te conviene aquí, pero Dios ve más adelante. Sí, entonces pregúntale. No, y es claro, pastor. O sea, yo, por ejemplo, oro a Dios todos los días, ¿verdad? Porque realmente estoy muy tribulado. Eso es verdadero. Y el único que me trae descanso y me trae paz es el Señor, ¿verdad? El único que me trae descanso y paz. Sí, bueno, Erika lo sabe, ¿no? Ha habido muchas noches, pastor, hace 8 semanas que no podía dormir bien, no podía conciliar el sueño porque estaba abrumado, estaba rebasado yo, ¿verdad? Entonces volví a lo que sabemos como cristianos que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero a mí personalmente me ha ayudado mucho las enseñanzas que hemos dado en las crisis, hemos tenido en la iglesia de las crisis, escuchado, porque me ha hecho confirmar lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo tenía que volver a estar parado sobre la roca. ¿Quién es quien me sostiene, verdad? ¿Quién es el que sostiene mi casa? No solo a mí, sino a mi casa y todo lo que yo soy. Entonces, por eso te decía, pastor, ahorita pues tengo, gracias a Dios, o sea, tengo que darle gracias a Dios porque yo le había estado pidiendo que me ayudara, ¿verdad? Que me ayudara sobre mi trabajo, porque lamentablemente la empresa donde estoy está pasando por una crisis financiera. Por eso ahorita que decías de los tiempos difíciles, pastor, estamos viviendo tiempos muy difíciles, ¿verdad? Muy difíciles. La compañía está ahorita en números rojos, están teniendo problemas incluso para pagar las nóminas y están tomando incluso decisiones irresponsables de contratar gente todavía sabiendo la situación financiera que tienen. Entonces, imagínate, a mí me contrataron hace 4 meses, yo ni siquiera estaba enterado de la situación financiera que tenía, ahora estoy dentro de ahí, veo la situación financiera que tengo y digo, ¿cómo puede ser tan irresponsable el CEO de seguir manteniendo contrataciones en este estado financiero, ¿verdad? Y peor aún, el CEO ahorita dice que en 4 semanas se va a ir, ¿verdad? Y eso demuestra o confirma la crisis que la compañía tiene. Entonces ahorita, gracias a Dios, tengo una propuesta de trabajo, pastor. Gracias a Dios que seguramente estamos esperando que me la extiendan la próxima semana. Me van a dar trabajo remoto permanente. No va a requerir que movamos para nada, nosotros nada. Es un trabajo que no me va a requerir viaje. Es un trabajo que a lo mejor voy a tener menos responsabilidad, voy a tener mejor pago. Y para mí es una confirmación de Dios de lo que yo le había estado pidiendo. Pero en mi corazón, en mi mente de hombre, existe el temor, ¿verdad? De yo equivocarme. Por eso clamo a la sabiduría de Dios, ¿verdad? Clamo que Él me dé dirección, que Él me confirme, porque yo como hombre tengo mi temor, ¿verdad? Y digo, ay, ¿y si lo tomo y resulta otra cosa?
No sé si me explique, pastor. Sí, perfectamente. Aquí es bien sencillo, o sea, Dios te está mostrando lo que está pasando en la empresa donde estás. Ahora dile, Señor, si esto es tuyo, lo otro, pues confírmame y dame la gracia para que se dé todo. Así, y quedar en buenos términos también con otra empresa. Entonces, simplemente la sabiduría es discernir, distinguir entre una cosa y la otra y esperar los tiempos de Dios también, porque no es me voy a aventar, es esperar el tiempo de Dios para cualquier decisión y que tengan las palabras también correctas para poder hablar con uno y con otro. ¿Sí? Adelante, Manelva. Me permite, pastor, intervenir un poquito aquí con lo que está hablando Irán. Irán, las crisis siempre traerán dos caminos, un camino de peligro y un camino de oportunidad. Y tú estás viviendo tu crisis en oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando es una oportunidad uno busca al Señor. Y cuando es una oportunidad, realmente uno pasa por un tiempo de mucho fuego. Y empieza uno a cambiar su ser interior y empieza uno a sentirse muy incómodo porque lógicamente estar en fuego no es agradable. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, posiblemente el que lo busques, el que vuelvas a entrar en esa dimensión, el que vuelvas a estar conectado permanentemente, que busques sabiduría. Cuando empieces a transformarte en ese calor, en ese fuego, simplemente Dios va a ir formando carácter en ti, va a ir formando sabiduría, vas a ir tomando tus valores y entonces vas a dejar el camino del peligro y vas a tomar un camino de oportunidad. Y tienes todo para hacerlo, pero son caminos que a veces tienen un proceso y tienen un propósito, aunque tú no lo estás viendo. Yo no puedo decirte que sea una mala decisión o una buena, fue una decisión que tomaste y Dios está contigo. Sea cual sea, Él va a darte una salida, pero este fueguito no te lo puedes ahorrar, ¿sí? Este fueguito, mientras tú no entres en obediencia al Señor, ¿sí? Ahí vas a estar. Dicen los especialistas que cuando meten a un barro, una vasija de barro para cocinarla, la meten a un horno, ¿sí? A determinados grados y determinado tiempo. Una de las cosas para probarla es sacar la vasija del horno y le pegan con una varita. Y si la vasija chilla, todavía no está lista. Entonces la vuelven a meter al horno. ¿Sí me entiende? Entonces vaya viendo que su crisis es un tiempo de oportunidad, un tiempo de crecimiento, un tiempo de fortalecimiento, un tiempo de sabiduría. Usa sus valores, usa la palabra de Dios y Dios le va a dar la victoria. Y es ahí cuando entendemos que las decisiones que aprendemos con mucho calor y con mucho fuego, que las decisiones tenemos que presentárselas ante el Señor. Y a veces lo aprendemos a través de errores y a veces lo aprendemos a través de malos ratos. Pero es lo que yo le decía ahorita, yo me percibo como una persona a veces torpe en ese aspecto. Pero lo que sí sé y estoy segura es que la gracia y el favor de Dios siempre han estado sobre mí. Y eso es algo que yo tengo que agradecer siempre. Y es para mí, ese es mi vínculo. Yo sé que Él está conmigo y yo estoy con Él. Yo le decía el otro día al pastor, yo no sé tanto si yo lo escucho correctamente, pero lo que yo sí sé es que Él me oye, porque clamo a Él. Entonces, no lo viva confuso. Vivimos las crisis con mucha confusión. La crisis significa esto. Es una encrucijada. O se va por el lado del peligro o se va por el lado de la oportunidad. Eso por acá. Y va a ver lo que Dios va a hacer. Y va a aprender. Y va a ser más sabio. Y va a formar carácter interior y fortaleza interna. Muchas gracias. Mira, hasta salió gratis el consejo. Muy bien. Muchas gracias, Manelva. Pues bueno, hay mucho que aprender de esto. Gracias por sus comentarios. Gracias por las contribuciones. Miren, a todo vida para bien. Realmente hoy abrí la invitación para algunos de ustedes que no están en Centinelas, pero dije, bueno, algo bueno va a ser Dios y mira qué bendición, Irán y Erika, que Dios está hablando, que Dios está mostrándonos algunas cosas y pues todos salimos edificados. A mí también me sirve mucho también cuando comparto porque los comentarios me edifican y también me ayudan. Amén. Pastor. Sí, adelante, Erika. Quería comentar que el discernimiento también se puede perder, o sea, cuando dejas de buscar a Dios, aunque puede ser una persona que siempre has tenido mucho discernimiento, pero si dejas de buscar a Dios y dejas de tener esa comunión con Él, si dejas de leer la palabra, también se puede perder. Entonces, o sea, ahorita todo lo que hemos visto en las prédicas, esta clase que yo, o sea, sí vi que nos la mandó, pero la verdad con las niñas
veo y luego ya, mamá, y ya no sabía de qué se trataba, pero ahorita que Iram se conectó y que lo vi, dije, sí, yo quiero escuchar eso, porque yo creo que con discernimiento, bueno, el discernimiento es esencial para nuestra vida de cristiano, o sea, no podemos andar por ahí sin discernimiento. Entonces yo digo, yo siempre quiero tener discernimiento, sé que lo he perdido, o sea, es una realidad, pero yo lo quiero tener. Y ahorita, o sea, lo que vimos, los versículos que dice, clama a Dios, y siempre recuerdo el versículo de que si te sientes falto de sabiduría, se la pidas a Dios, que Él te la va a dar. Entonces, le estaba diciendo a Irama, hay que clamar otra vez por discernimiento, por sabiduría, porque en base a eso vamos a tomar todas las decisiones, todas, desde la mañana que nos levantamos. Entonces yo creo que es algo tan importante para todos nosotros como cristianos, porque pues a través de eso podemos recibir bendición o no. Entonces, pues gracias a Dios por su vida, porque comparte estas enseñanzas que al menos nosotros la necesitamos muchísimo. Amén. Gloria a Dios por ello. Amén. Dios es bueno y Dios habla siempre en todo tiempo. Y pues nos gozamos que sea de bendición la palabra. Es la palabra y la palabra siempre va a traer fruto. Y bueno, pues sí, el discernimiento se puede perder por no escuchar la voz de Dios. Cuando dejamos, le pasó a Sansón, le pasó a Salomón y le pasó incluso hasta a David. ¿Por qué? Porque empezaron a escucharse a sí mismos y dejaron de perder, dejaron de ver el enfoque en Dios. Entonces sí se pierde cuando nos llenamos de situaciones y digamos que Dios ya no nos sigue hablando. Dios sigue hablando, pero no escuchamos. Ese es el asunto. Entonces, acuérdense, vean la prédica del domingo otra vez y ahí hay claves bien sencillas. Si nos deleitamos, si confiamos, si descansamos, si clamamos, o sea, lo he estado predicando en todas estas, si se fijan casi lo mismo, termina sobre lo mismo. Porque el discernimiento tiene que ver con una dependencia de Dios, de estar conectados a Él. Y incluso ayer que hablaba de Romanos también, cuando habla de ser no sé cuál es la palabra que viene ahí, que sembrados, o esto nos ayuda a estar conectados con Él, ¿sí? Para poder fructificar. Entonces, el momento que nos desconectamos, nos empezamos a secar. Entonces, pues sigan adelante todos, digamos, yo también me incluyo, a mí Dios me ha estado hablando también estos días. Una de las cosas que Dios me habló últimamente es que yo estoy preparando muchos sermones por semana, y una de las cosas que Dios me dijo, tienes que deleitarte en mí. O sea, está bien, estás metido en la palabra, pero tienes que deleitarte. Y eso es lo que yo estaba perdiendo, el deleite de estar metido por estar, tengo que preparar un sermón el martes, otro para el miércoles, otro para el jueves, otro para el viernes, otro para el domingo. Y entonces estar tan metido, eso hace que se haga mecánico. Y entonces Dios me dijo, no, tienes que encontrar deleite en mí y en mi palabra. Y cuando venga eso, entonces va a pasar lo otro. Entonces, estoy metido en eso, pero a veces de repente nos perdemos con tanto afán, ¿sí? Entonces, ¿ibas a comentar algo, Erika? Ah, ok. No. No, muchas gracias, pastor. Sí, Abraham, adelante. Muy bien, es un comentario breve, hermano. Es con referencia a lo que se mencionó de Salomón, y es precisamente eso que acaba de mencionar, que la palabra dice que tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas, y que apartaron su corazón y lo llevaron a la adoración a los ídolos, ¿verdad? Y es precisamente eso lo que hizo que perdiera ese discernimiento Salomón. Y con lo que se mencionó del libro de Eclesiastés, considero que ahí podemos tomar en cuenta lo que repite constantemente acerca de que todo es vanidad o todo es un absurdo. Y Eclesiastés lo toma desde el punto de vista del hombre bajo el sol, o sea, es decir, de la sabiduría humana, no tanto como Proverbios, que lo toma desde la sabiduría divina. Eclesiastés es más de la sabiduría humana, y que lo lleva a decepcionarse a Salomón y a decir que todo es vanidad y todo es un absurdo, pero al final del libro llega a la conclusión de que el fin del hombre y de todo discurso y es teme a Dios y guarda sus mandamientos, ¿verdad? Porque este es el todo del hombre. Después de haber descartado todos los placeres terrenales, llega a esa conclusión en el libro de Eclesiastés. Entonces yo creo que más que nada es el enfoque que podemos tomar de ambos libros, tanto de Proverbios, sabiduría divina, como de Eclesiastés, sabiduría terrenal. Y pues lo que le pasó a Salomón fue precisamente eso, que se mencionó, que perdió el discernimiento por dejar de escuchar la voz de Dios y que su corazón se inclinó
hacia la idolatría que le inclinaron sus mujeres. Gracias, pastor. Amén, gracias. Muy puntual tu comentario, Abraham. Y sí, cuando se aparta el corazón, dejamos de inclinarnos hacia Dios, ahí es donde, cuando empezamos a ver todo lo que pasa, empezamos a pensar lo que tenemos, lo que nos está sucediendo, dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces nada más es regresar a lo esencial, escuchar la voz de Dios, y Dios va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a dar gracias por este tiempo, por esta palabra. No sé quién quiera orar para dar gracias. Y luego ya después oramos un tiempecito. ¿Alguien quiere orar? Hermano Leonel. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos audiblemente a nuestros oídos y a nuestro corazón. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, que tú usas como instrumento para llevar a cabo el propósito tuyo en nuestras vidas, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y que la podamos llevar a la práctica, Señor. Muéstranos cada día cómo discernir correctamente en las decisiones que hayamos de tomar, Señor. En estos tiempos tan complicados y difíciles que estamos viviendo, te pedimos de tu sabiduría para tomar esas decisiones que tú quieres que tomemos. Síguenos instruyendo en tu perfecta palabra, Señor, y bendícenos cada día, llevando este alimento a nuestra vida espiritual y también a nuestras vidas físicas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.